Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Las luces fluorescentes del gimnasio del centro comunitario zumbaban en el techo mientras Alejandro López se vendaba las manos, observando a un chico de la mitad de su edad rebotar sobre las puntas de sus pies por todo el cuadrilátero. 4 años de esto, enseñando boxeo a adolescentes que le recordaban todo lo que había perdido. Pero lo mantenía cuerdo, lo mantenía concentrado, lo mantenía a salvo de ahogarse en el silencio de su apartamento de una habitación donde antes resonaba la risa de un niño. «Mantén la guardia arriba, Tomasito», gritó Alex, con voz firme, a pesar del familiar dolor en su pecho. «Protégete en todo momento». La frase parecía una broma cruel. Había fracasado en proteger a la única persona que más le importaba. Su teléfono vibró en su bolsa del gimnasio. Número desconocido. Casi no responde. Los acreedores hacía tiempo que se habían rendido, y todas las demás personas con las que valía la pena hablar tenían su número guardado. Pero algo lo hizo deslizar el dedo por la pantalla. «¿Hablo con Alejandro López?», habló una voz de mujer, cortante y profesional. «Le llamamos del Hospital General La Misericordia en Querétaro. Tenemos a su hijo, Daniel López, en nuestra sala de emergencias». El mundo se inclinó. Alex se agarró a las cuerdas del cuadrilátero de boxeo. Sus nudillos estaban blancos. «¿Qué pasó?» «Un accidente automovilístico. Está estable pero en estado crítico. Necesitamos hablar con usted sobre una transfusión de sangre. ¿Puede venir de inmediato?» «Estoy a 6 horas de distancia». «Señor López, su hijo tiene tipo de sangre AB negativo. Es extremadamente rara. Su madre y su familia no son compatibles. Hemos revisado todas las bases de datos de la región. Usted aparece registrado como AB negativo en nuestros expedientes desde cuando nació Daniel». Alex ya se estaba moviendo, arrancando su bolsa del banco. «Salgo para allá en este momento». «Señor, necesito informarle que hay complicaciones legales. Su exesposa tiene la custodia total. Estaré ahí en 5 horas». Él terminó la llamada. La carretera se extendía interminablemente ante él. Su vieja camioneta rozaba los 135 kilómetros por hora. Alex no se había permitido pensar en Daniel de ninguna manera específica durante 4 años. Pensar llevaba a recordar. Recordar llevaba a las fotografías que había escondido en una caja fuerte debajo de su cama, y las fotografías llevaban a una oscuridad que no podía permitirse. Pero ahora los recuerdos regresaban sin ser invitados. Había conocido a Vanessa Castañeda en la boda de un amigo en el verano de 2018. Había estado luminosa con un vestido verde, riendo en el borde de la pista de baile. Y cuando lo sorprendió mirándola, caminó directamente hacia él. «O me invitas a bailar o dejas de mirarme como un cachorrito perdido», le había dicho. Se casaron 8 meses después en una ceremonia que su padre, Gerardo Castañeda, había orquestado con precisión militar. Gerardo era dueño de la farmacéutica Castañeda, una empresa mediana de fabricación de medicamentos que había hecho a la familia lo suficientemente rica como para tener importancia en Querétaro, pero no lo suficientemente rica como para escapar del hambre constante de Gerardo por más. «Tendrás que firmar un acuerdo prenupcial», había dicho Gerardo la semana anterior a la boda, deslizando unos papeles sobre su escritorio de caoba. «Es el procedimiento estándar, protege los intereses de Vanessa». Alex había firmado sin leer. Tenía 26 años, trabajaba como ingeniero estructural, orgulloso de la modesta casa que acababa de comprar con su propio dinero. No quería la fortuna de la familia de Vanessa. Quería a Vanessa. Daniel llegó a los 2 años de matrimonio, una mezcla perfecta del cabello oscuro de Alex y los ojos grises de Vanessa. Esos primeros meses habían sido los más felices de la vida de Alex. Él mismo había convertido la habitación de invitados en un cuarto para el bebé, pintando nubes en el techo, instalando estantes que podrían sostener toda una biblioteca. A medida que Daniel crecía, Gerardo lo visitaba semanalmente, siempre encontrando algo que criticar. La cuna no era lo suficientemente cara. El vecindario no era lo suficientemente prestigioso. La carrera de Alex no era lo suficientemente impresionante.
Vanessa merece algo mejor que un hombre que trabaja con sus manos, había dicho Gerardo una vez, observando cómo Alex le cambiaba el pañal a Daniel. Trabajo con mi mente, había respondido Alex con serenidad. Mis manos simplemente están involucradas. Vanessa se había reído de eso y había besado la mejilla de Alex. En aquel entonces, ella todavía estaba de su lado. El cambio había sido gradual, tan sutil que Alex no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Vanessa comenzó a pasar más tiempo en la propiedad de sus padres. Gerardo comenzó a entrometerse en cada decisión sobre el cuidado de Daniel, su médico, su guardería, su horario. Vanessa dejó de reírse de las críticas de Gerardo y empezó a asentir con la cabeza. Tal vez papá tenga razón sobre el vecindario, había dicho ella una noche. Las escuelas no son muy buenas aquí. Daniel ni siquiera tiene 2 años, pero deberíamos planificar a futuro. Luego vinieron las discusiones. Pequeñas al principio. ¿Dónde pasar las vacaciones? Si Daniel necesitaba clases particulares de música antes de poder hablar, ¿por qué Alex trabajaba tantas horas en el proyecto del embalse del centro de la ciudad? Nunca estás en casa, lo había acusado Vanessa. Estoy construyendo algo importante, respondió él. La nueva instalación de tratamiento de agua servirá a todo el municipio. Tu hijo te necesita más que una obra en construcción. La ironía era sofocante. Alex había estado trabajando esas largas horas para mantener a su familia, para demostrarle a Gerardo que era digno de Vanessa, para construir un futuro para Daniel, y eso se había convertido en el arma usada en su contra. Las manos de Alex se apretaron contra el volante por los años y la rabia aún ardía viva. La pelea que acabó con todo había empezado por unas vitaminas. Alex había llegado a casa y encontrado a Vanessa dándole a Daniel un suplemento. ¿Qué es eso?, preguntó. Solo vitaminas. Papá las recomendó. Son de su línea farmacéutica. Alex había tomado el frasco y leído la etiqueta. La dosis parecía alta para un niño pequeño. ¿Lo consultaste con el doctor Morales? Mi padre es un ejecutivo farmacéutico. Creo que sabe lo que hace. No es médico, y tú tampoco. La discusión había escalado. Alex había insistido en que consultaran al pediatra de Daniel antes de darle cualquier medicamento. Vanessa lo había llamado paranoico y controlador. Había hecho una maleta y se había llevado a Daniel a la casa de sus padres hasta que te calmes. Ese había sido el principio del fin. Gerardo había convencido a Vanessa de solicitar el divorcio y luego la custodia total. Alex había pensado que sería sencillo. Había sido un buen padre, involucrado, presente. Nunca le había levantado la voz a Daniel, nunca se había perdido un logro importante, nunca le había dado a nadie motivos para dudar de él. Pero Gerardo Castañeda no peleaba limpio. La audiencia por la custodia había sido una pesadilla. Gerardo había contratado a los abogados más caros del estado. Habían pintado a Alex como alguien inestable y potencialmente peligroso. Habían presentado pruebas, fotografías alteradas que hacían que Alex luciera desaliñado y desquiciado. Testimonios de testigos que afirmaban haberlo visto bebiendo en exceso en los bares. Expedientes médicos que sugerían que había buscado tratamiento para la ansiedad y la depresión. Todo mentiras, todo meticulosamente elaborado. El defensor de oficio de Alex había estado saturado de trabajo y superado. Cuando Alex intentó explicar que los expedientes estaban falsificados, la jueza lo miró con lástima. Señor López, estos documentos llevan los sellos de instalaciones médicas de buena reputación. Son falsificaciones. Gerardo Castañeda es dueño de una compañía farmacéutica. Tiene acceso a... Señor López. Las acusaciones contra la familia de la demandante no están ayudando a su caso. El golpe final había venido del doctor Ricardo Morales, el propio pediatra de Daniel. Gerardo había llegado a él de alguna manera. Morales había testificado que Alex había parecido agitado y paranoico durante las citas médicas, que había cuestionado el consejo médico de forma inapropiada y que había mostrado signos de inestabilidad. Otra mentira, pero había funcionado. La jueza le había otorgado a Vanessa la custodia total. Alex había conseguido visitas supervisadas cada 2 fines de semana, y Gerardo había sonreído desde el otro lado del tribunal como un hombre que acababa de ganar una guerra. Esa sonrisa había atormentado a Alex durante 4 años.
Las visitas supervisadas habían durado 3 meses antes de que Gerardo orquestara su final. Había presentado mociones alegando que Alex llegaba tarde a recoger al niño. No era así. Que Daniel parecía tenerle miedo. No lo tenía. Que Alex hacía que el niño se sintiera incómodo. No era verdad. Cada moción había sido respaldada por más pruebas, más mentiras, más dinero comprando la verdad. La última audiencia había sido breve. Gerardo se había sentado en la galería viendo cómo el mundo de Alex se desintegraba. El tribunal encuentra motivos suficientes para suspender las visitas a la espera de una evaluación psicológica del señor López, había declarado la jueza. Alex se había vuelto hacia Gerardo después, en el pasillo del juzgado. Tú hiciste esto. Tú mentiste. Tú falsificaste los registros. Ten cuidado, hijo, había dicho Gerardo, acercándose lo suficiente para que solo Alex pudiera escucharlo. Sigue haciendo acusaciones como esa y haré que te declaren un peligro genuino. Ahora mismo, solo eres inestable. Presióname y terminarás en un centro psiquiátrico. Probaré lo que hiciste. Gerardo se rió. De verdad se rió. ¿Con qué recursos? No pudiste pagar un abogado decente la primera vez. ¿Crees que te irá mejor ahora? Daniel es mío. Vanessa es mía. No eres más que un bache en el camino que ya he pasado. Se había inclinado aún más cerca. 4, tal vez 5 años. Y el niño ni siquiera recordará tu cara. Serás un extraño que quizá recuerde vagamente por una fotografía que Vanessa, con el tiempo, terminará tirando a la basura. Esa había sido la última vez que Alex había visto a su hijo. Intentó luchar. Dios, ¿cómo lo intentó? Había llegado al límite de sus tarjetas de crédito contratando investigadores privados que no habían encontrado nada concreto. Había presentado mociones que fueron denegadas. Había asistido a cada cita en la corte, se había presentado a cada evaluación psicológica y había pasado cada prueba. Pero Gerardo tenía los bolsillos más profundos y un mayor alcance. Cada vez que Alex se acercaba a exponer las mentiras, las pruebas desaparecían. Los testigos se retractaban. Los documentos se esfumaban. Gerardo había pasado 4 años asegurándose de que Alejandro López permaneciera enterrado. Así que, Alex había dejado de luchar contra el sistema legal y había comenzado a luchar consigo mismo para convertirse en algo más duro. Se había mudado a 3 municipios de distancia, a un pueblo lo suficientemente pequeño como para que el dinero de los Castañeda no importara. Había aceptado un trabajo como inspector en una empresa de construcción, un trabajo que pagaba lo suficiente para sobrevivir. Había vuelto a boxear, algo que no había hecho desde la universidad. La rabia tenía que ir a alguna parte. Se había reconstruido a sí mismo en alguien a quien Gerardo Castañeda no podría destruir por segunda vez. Cada mañana a las 5, corría hasta que le ardían los pulmones. Cada noche, entrenaba hasta que le sangraban los nudillos. Había dejado de beber por completo, había dejado de salir con mujeres, había dejado de hacer cualquier cosa que pudiera ser tergiversada como evidencia de inestabilidad. ¿Y había estado esperando para qué? No lo había sabido, hasta esta noche. Alex se detuvo en el estacionamiento del Hospital General La Misericordia a las 2:15 de la mañana. El hospital era un extenso complejo de vidrio y acero, demasiado moderno y costoso para una ciudad como Querétaro. Probablemente, el dinero de los Castañeda había construido la mitad. Subió las escaleras de 2 en 2 hacia la sala de emergencias. Una enfermera lo interceptó en el mostrador. Alejandro López, mi hijo. Señor López. Una mujer en bata blanca se acercó, su gafete decía doctora Sara Flores. Era más joven de lo que Alex había esperado, con ojos penetrantes que lo evaluaron rápidamente. Soy yo quien llamó. Venga conmigo. Ella lo guió a una sala de consulta privada, no hacia el pabellón de emergencias. El estómago de Alex se hundió. ¿Está Daniel estable? Sí, dijo la doctora Flores rápidamente. Pero necesito discutir algo con usted antes de proceder. Se sentó, e hizo un gesto para que Alex hiciera lo mismo. Él permaneció de pie. Necesito donar sangre. Para eso me llamó. Sí, pero hay una complicación. Ella sacó una carpeta y la abrió con cuidado.
Cuando accedí a los expedientes médicos de Daniel para preparar la transfusión, realicé una comparación estándar entre sus análisis de sangre y los suyos de cuando él nació. Es rutina. Revisamos anticuerpos, factores de compatibilidad, cualquier posible complicación. ¿Y? La doctora Flores lo miró a los ojos. Señor López, ¿cuándo fue la última vez que vio el expediente médico completo de su hijo? Hace 4 años, antes de perder la custodia. Ella asintió lentamente. Los expedientes que estoy viendo muestran discrepancias significativas con respecto a lo que debería ser la documentación estándar. Los archivos de Daniel han sido editados múltiples veces por alguien con acceso a los sistemas del hospital. El pulso de Alex martilleó. ¿Qué clase de ediciones? Eliminaciones, en su mayoría, pero también inserciones. Alguien agregó notas al expediente de Daniel sugiriendo predisposiciones genéticas a trastornos de conducta, problemas de déficit de atención, e incluso posibles retrasos en el desarrollo. Ella hizo una pausa. Ninguno de los cuales está respaldado por ningún resultado real de prueba u observación. Simplemente están ahí. Plantados. Gerardo Castañeda, dijo Alex inexpresivamente. No puedo hacer acusaciones. Pero, señor López, estas alteraciones se hicieron para justificar intervenciones médicas específicas. Daniel ha estado tomando medicamentos desde que tenía 3 años. Medicamentos para la conducta. La dosis ha sido ajustada regularmente por un médico privado. No por un especialista en pediatría. El suelo pareció desvanecerse bajo los pies de Alex. ¿Qué tipo de medicamentos? La expresión de la doctora Flores se oscureció. Ansiolíticos en dosis bajas y estabilizadores del estado de ánimo. Completamente inapropiados para un niño de su edad sin problemas legítimos de conducta. El uso a largo plazo puede causar problemas reales de desarrollo, crear dependencias, alterar la química cerebral. ¿Me está diciendo que alguien ha estado drogando a mi hijo durante 4 años? Le estoy diciendo que, basándome en estos expedientes y en los análisis de sangre actuales, Daniel ha estado tomando medicamentos que nunca necesitó, recetados bajo falsos pretextos con documentación que ha sido alterada para justificarlo. Alex quería estrellar su puño contra la pared. En su lugar, se obligó a respirar, a pensar. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque cuando comparé sus análisis de sangre con los de Daniel, encontré algo más. La doctora Flores sacó otro conjunto de papeles. Sus registros de hace 4 años también fueron alterados. El expediente del hospital muestra que usted dio positivo por sustancias controladas durante el nacimiento de Daniel. Está anotado en su historial médico, marcado para cualquier futuro procedimiento legal o de custodia. Eso es imposible. Yo nunca. Lo sé, porque examiné su sangre esta noche, señor López. Usted está limpio. Completamente limpio. De hecho, sus análisis de sangre actuales muestran a alguien que no ha tocado las drogas ni el alcohol en años. Probablemente por más tiempo. Pero sus registros médicos dicen lo contrario. Registros a los que se habría tenido acceso durante las audiencias de custodia. Las piezas estaban encajando en su lugar, cada una encendiendo una nueva ola de furia. Castañeda falsificó los historiales médicos. Los míos y los de Daniel. No puedo probar quién lo hizo, pero puedo probar que se hizo. Y, señor López, ella dudó. Hay más. Dígame. La condición actual de Daniel. El accidente no fue solo mala suerte. Él estaba en el coche con su madre y su abuelo. Venían conduciendo desde la propiedad de los Castañeda. El examen toxicológico de su exesposa muestra niveles elevados de los mismos ansiolíticos que ha estado tomando Daniel. ¿Ella? Estaba incapacitada. Gerardo Castañeda iba conduciendo y su nivel de alcohol en sangre era de .12. La habitación dio vueltas. Chocaron porque Gerardo estaba borracho. La policía aún está investigando. Pero sí, y debido a que Daniel necesita sangre urgentemente. Trajeron a todos a toda prisa aquí. Gerardo Castañeda está 2 pisos más arriba siendo tratado por un brazo roto y contusiones. Su exesposa tiene una conmoción cerebral. Daniel se llevó la peor parte porque iba en el asiento trasero. La voz de la doctora Flores se endureció.
Un asiento trasero sin una silla para auto adecuada. A sus 6 años, debería haber estado en un asiento elevado. Llevaba puesto un cinturón de seguridad normal. Alex no podía hablar. No podía procesar la magnitud de la negligencia de Gerardo, su arrogancia, su total desprecio por la seguridad de Daniel. La doctora Flores continuó: lo llamé porque Daniel necesita sangre, pero también porque lo que encontré en estos registros es evidencia de fraude. Negligencia médica y poner en peligro a un menor. Estoy legalmente obligada a denunciar esto. Ya me puse en contacto con la policía y los servicios de protección de menores. ¿Llamó a la policía? Hace 20 minutos. Están enviando detectives. Señor López, necesito su permiso para darle sangre a Daniel, pero también necesito su declaración sobre el caso de custodia, los expedientes médicos, todo lo que usted sepa. Alex finalmente se sentó, sus piernas amenazaban con fallar tras 4 años de impotencia, de ser tachado como el peligroso, de la engreída certeza de Gerardo de que había ganado. Y ahora esta doctora, esta extraña, había descubierto la verdad en una sola noche. Sí, dijo él. Lo que necesite. Pero primero, necesito ver a mi hijo. Daniel se veía pequeño en la cama del hospital, con tubos saliendo de sus brazos y monitores que pitaban de manera constante. Tenía la cara magullada y un brazo enyesado, pero respiraba y estaba vivo. Alex se quedó en la entrada, temeroso de acercarse, temeroso de que aquello fuera un sueño que se haría añicos si lo tocaba. Puede entrar, dijo la doctora Flores suavemente detrás de él. Está sedado, pero estable. Alex se acercó a la cama. El cabello oscuro de Daniel estaba enmarañado con sangre seca que aún no habían limpiado. Sus ojos grises, los ojos de Vanessa, estaban cerrados. Se veía exactamente como Alex lo recordaba. Y, a la vez, no se parecía en nada. 4 años era toda una vida a esta edad. Hola, amiguito, susurró Alex, con la voz quebrada. Papá está aquí. Daniel no se movió. Alex acercó una silla y se sentó pesadamente. Quería abrazar a su hijo, pero los tubos y los cables le daban miedo de lastimarlo, así que simplemente se quedó sentado ahí viendo a Daniel respirar, memorizando su rostro una vez más. La doctora Flores revisó los monitores. Haré que venga una enfermera a extraerle la sangre. La transfusión tardará unas horas en prepararse y administrarse. Lo que él necesite. Ella asintió y salió. Alex estaba a solas con su hijo por primera vez en 4 años. Lo siento mucho, dijo en voz baja. Intenté protegerte. Intenté estar ahí, pero ya estoy aquí, Daniel. Estoy aquí y no me voy a ir. Esta vez no. Pasos en el pasillo hicieron que Alex levantara la mirada. 2 oficiales de policía aparecieron en la puerta. Un hombre y una mujer. Una mujer, cuyo gafete decía Detective Herrera, dio un paso adelante. Señor López, soy la detective Alma Herrera. Esta es mi compañera, la detective Rosa Silva. La doctora Flores nos contactó sobre algunas irregularidades en los registros médicos. Necesitamos hacerle algunas preguntas. Alex se puso de pie. Sobre Gerardo Castañeda, supongo. Entre otras cosas. ¿Hay algún lugar privado donde podamos hablar? Alex miró a Daniel. La detective Herrera siguió su mirada, y su expresión se suavizó ligeramente. Su hijo está estable. Esto no tardará mucho. Se trasladaron a la sala de consulta. Alex les expuso todo. La batalla por la custodia, las acusaciones de Gerardo, las pruebas falsificadas, la repentina cancelación de los derechos de visita y las amenazas de Gerardo en el juzgado. Les habló de los investigadores que había contratado que no encontraron nada, de los abogados que no pudieron ayudar, de los 4 años de haber sido borrados sistemáticamente de la vida de su hijo. La detective Herrera tomó notas, su rostro era indescifrable. La detective Silva escribía en una tableta. Cuando Alex terminó, hubo un largo silencio. Señor López, dijo finalmente la detective Herrera. La doctora Flores nos mostró los expedientes médicos. Las alteraciones son bastante sofisticadas. Quienquiera que haya hecho esto tenía acceso a las bases de datos del hospital y sabía cómo borrar sus huellas.
Gerardo Castañeda es dueño de una empresa farmacéutica. Tendría conexiones. Recursos. Investigaremos, pero necesito que entienda que probar que él personalmente falsificó los registros va a ser difícil. Los hombres ricos como Castañeda no hacen su propio trabajo sucio. La mandíbula de Alex se tensó. Entonces se sale con la suya. Yo no dije eso. La detective Herrera se inclinó hacia adelante. También tenemos el cargo por conducir bajo los efectos del alcohol, el accidente automovilístico. Y el hecho de que su hijo ha sido medicado inapropiadamente durante años. Los servicios de protección de menores ya están involucrados. Incluso si no podemos probar que Castañeda falsificó sus registros. Podemos probar que puso en peligro a Daniel esta noche y que lo ha estado drogando de manera inapropiada. ¿Qué significa eso para la custodia? Significa que su exesposa va a tener que responder algunas preguntas muy difíciles. Y significa que tal vez quiera contactar a un abogado. Uno bueno. Alex rió con amargura. Estoy arruinado, detective. No pude pagar un abogado decente hace 4 años, y ciertamente no puedo ahora. La detective Silva levantó la vista de su tableta. En realidad, tal vez no necesite uno. La evidencia que estamos viendo, si se sostiene, podría resultar en cargos penales. El Ministerio Público podría encargarse de la mayor parte de esto. ¿Y si Castañeda ha estado falsificando expedientes médicos? También podría haber cargos federales. Violaciones a las regulaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, fraude a la atención médica. Ese es el tipo de caso que atrae atención. Alex asimiló esto lentamente. ¿Creen que esto podría llegar a alguna parte? Creo, dijo la detective Herrera con cuidado, que Gerardo Castañeda ha sido muy cuidadoso durante mucho tiempo. Pero las personas cuidadosas cometen errores cuando se confían. Conducir ebrio con su nieto en el automóvil fue un error. Y que la doctora Flores encontrara estos registros fue mala suerte para él. Y buena suerte para usted. Una enfermera apareció en la puerta. Señor López, estamos listos para la extracción de sangre. Alex se puso de pie. ¿Podemos terminar esto más tarde? Vaya, dijo la detective Herrera. ¿Estaremos en contacto? La extracción de sangre duró 15 minutos. Alex vio cómo el líquido rojo oscuro llenaba 3 bolsas, sabiendo que cada una llevaba algo más valioso que la vida que salvaría. Llevaba una prueba. La prueba de que él existía. La prueba de que era el padre de Daniel. La prueba de que había estado diciendo la verdad durante 4 años. Cuando terminaron, Alex regresó a la habitación de Daniel. Vanessa estaba ahí. Estaba de pie junto a la cama, con una mano en el barandal y el otro brazo en cabestrillo. Su cabello rubio estaba despeinado, el maquillaje corrido y tenía un vendaje en la frente. Ella levantó la vista cuando Alex entró, y por un momento, ninguno de los dos habló. «Te llamaron», dijo ella finalmente. Su voz era ronca. Él necesitaba sangre. «Lo sé». Vanessa volvió a mirar a Daniel. «Me dijeron que eres el único compatible. Aparentemente, tu familia no comparte su tipo de sangre». La indirecta dio en el blanco. Vanessa se estremeció. «Alex, yo no». Su voz fue plana, sin emoción. «Cualquier cosa que estés a punto de decir, no lo hagas. Él es mi hijo. Es nuestro hijo. No es que me hayas dejado ser su padre durante 4 años». Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas. «Pensé que... Papá dijo que eras peligroso. Los registros, los testigos, todo apuntaba a... Todo lo que tu padre fabricó apuntaba a que yo era inestable. Porque Gerardo quería que me fuera, y tú dejaste que lo hiciera. No sabía que él mentía». «¿No lo sabías?» Alex se acercó, manteniendo la voz baja para no despertar a Daniel. «¿Cuándo dejaste de confiar en mí, Vanessa? ¿Cuándo decidiste que la opinión de tu padre importaba más que la del hombre con el que te casaste? Porque no fue de la noche a la mañana. Tú tomaste una decisión. Todos los días durante 4 años, elegiste mantenerme alejado de mi hijo. Los tribunales estuvieron de acuerdo con papá. La jueza.
La jueza vio pruebas falsificadas. Expedientes médicos que tu padre alteró, testigos a los que pagó. Y tú te sentaste ahí y dejaste que sucediera porque era más fácil que enfrentarte a Gerardo Castañeda. Vanessa se secó los ojos con su mano buena. Yo estaba tratando de proteger a Daniel. ¿De qué? De un padre que lo amaba. ¿Que habría muerto por él? Que nunca, ni una sola vez, te dio una razón para dudar de él. El control de Alex resbaló. La rabia se filtraba. Gerardo lo ha estado drogando. Vanessa, ¿sabías que Daniel ha estado tomando medicamentos que no necesita durante 4 años? Medicamentos que podrían dañar su desarrollo. Y esta noche, Gerardo condujo ebrio con nuestro hijo en el auto. Sin asiento de seguridad, sin protección. Solo la arrogancia de Gerardo y tu confianza en un hombre que no la merece. Vanessa palideció. Los medicamentos eran para su ansiedad. Daniel tiene problemas para concentrarse, problemas para dormir. Tiene esos problemas debido a los medicamentos. La doctora Flores me dijo que las drogas causaron los síntomas que se suponía que debían tratar. Gerardo ha estado envenenando a nuestro hijo para justificar por qué me lo quitó. No. No, papá no haría eso. Despierta. La voz de Alex se elevó, lo suficientemente dura como para que Vanessa diera un paso atrás. Tu padre es un monstruo. ¿Mintió? Engañó. Falsificó registros. Y ha estado drogando a Daniel. La policía lo sabe. Los servicios de protección de menores lo saben. Y cuando esto vaya a juicio, y lo hará, vas a tener que elegir de nuevo. Tu padre o tu hijo. Las lágrimas corrían por el rostro de Vanessa. No lo sabía. Te lo juro por Dios, Alex, no sabía que llegaría tan lejos. Pero sabías que había llegado lo suficientemente lejos como para mentir sobre mí. Y no te importó siempre y cuando consiguieras lo que querías. Eso no es justo. Nada de esto es justo. Alex se dio la vuelta, mirando la forma pequeña y rota de Daniel. Pero se termina ahora. De una forma u otra, Gerardo ya no controlará más la vida de nuestro hijo. Vanessa se quedó en silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era pequeña y derrotada. ¿Qué pasa ahora? Ahora le doy sangre a Daniel. Y luego veremos qué deciden la policía y los servicios de protección de menores. Pero Vanessa, él la miró directamente. Si quieres tener alguna oportunidad de estar en su vida en el futuro, tienes que empezar a decir la verdad. Toda la verdad. Todo lo que hizo Gerardo, todo lo que sabías o sospechabas. Porque si lo proteges a él en lugar de a Daniel, perderás a tu hijo también. Él es mi padre. Y Daniel es tu hijo. Elige sabiamente. Alex se fue antes de que ella pudiera responder. No podía estar en la misma habitación con ella sin querer gritar, enfurecerse, desatar 4 años de impotencia y furia. Y nada de eso ayudaría a Daniel. En el pasillo, encontró a la doctora Flores hablando con una mujer en traje sastre. La mujer se volvió cuando Alex se acercó. Señor López, soy Nora Flores, de los Servicios de Protección de Menores. Necesito hablar con usted sobre la situación en la que vive Daniel. Ha estado viviendo con su madre y su abuelo. Lo sé. Dadas las circunstancias de esta noche y la evidencia médica que ha proporcionado la doctora Flores, llevaremos a cabo una investigación de emergencia. Por ahora, Daniel permanecerá bajo la custodia del hospital hasta que determinemos el lugar más seguro para él. Soy su padre, dijo él. Un padre que no ha tenido la custodia ni derecho de visita en 4 años. Entiendo que las circunstancias que llevaron a eso están siendo cuestionadas, pero hasta que no terminemos nuestra investigación, no puedo simplemente entregarle a un niño gravemente herido. Alex reprimió su frustración. ¿Qué necesita de mí? Total cooperación. Necesitaremos declaraciones, documentación, cualquier cosa que tenga que respalde su afirmación de que el acuerdo de custodia se basó en información falsa. También necesitaremos que se someta a una evaluación psicológica y a una inspección de su hogar. Haré lo que sea necesario. La expresión de Nora se suavizó ligeramente. La doctora Flores habla muy bien de usted,
Y el hecho de que haya conducido 6 horas para donar sangre a un hijo que no ha visto en años dice algo. Pero tengo que seguir el procedimiento, señor López. Espero que lo entienda. Lo entiendo. Solo manténganlo a salvo, por favor. Es todo lo que he querido durante 4 años. Lo haremos. La transfusión comenzó al amanecer. Alex se sentó junto a la cama de Daniel, viendo cómo su sangre, la sangre que Gerardo había intentado demostrar que estaba contaminada, fluía hacia su hijo a través de delgados tubos de plástico. Vida de padre a hijo. Prueba de una conexión que ninguna mentira podría romper. Daniel se movió alrededor de las 7 de la mañana. Sus ojos parpadearon al abrirse, desenfocados y confundidos. Se posaron en Alex. Papá. La palabra golpeó a Alex como un golpe físico. Daniel lo recordaba. Después de 4 años, después de todo lo que Gerardo había hecho para borrarlo, Daniel miró a su padre y lo reconoció. Hola, amiguito, Alex logró decir, con la garganta apretada. ¿Cómo te sientes? Me duele. La voz de Daniel era pequeña y asustada. ¿Dónde está mamá? Está aquí. Ella está bien. Tuviste un accidente de auto, pero vas a estar bien. Los ojos de Daniel empezaron a cerrarse de nuevo, los medicamentos lo volvían a hundir en el sueño, pero su pequeña mano se movió, con los dedos estirándose hacia Alex. Alex tomó la mano de su hijo suavemente, con cuidado del suero intravenoso. Los dedos de Daniel se enroscaron alrededor de los suyos. Volviste, susurró Daniel. Nunca me fui, Daniel. Siempre he estado aquí. Solo que no podía llegar a ti. El abuelo dijo que ya no me querías. La rabia que surgió en Alex fue candente, devoradora. Pero la reprimió, enfocándose en el rostro de su hijo. Tu abuelo mintió. Te he querido cada uno de los días. Te he extrañado cada uno de los días. Y nunca te voy a volver a dejar, si de mí depende. Los ojos de Daniel se cerraron, pero su mano se quedó en la de Alex. ¿Lo prometes? ¿Lo prometo? En cuestión de minutos, Daniel volvió a quedarse dormido. Alex se sentó ahí, con la mano de su hijo en la suya, y sintió que algo cambiaba en su pecho. La impotencia que había definido 4 años de su vida se estaba transformando en algo más. En algo más duro, más afilado, más peligroso. Gerardo Castañeda le había quitado todo. Había drogado a su hijo, falsificado registros, destruido su reputación, robado años que nunca podría recuperar. Lo había mirado a los ojos y se había reído mientras lo hacía. Pero Gerardo había cometido un error crítico. Se había acomodado, se había vuelto arrogante. Había conducido ebrio con Daniel en el auto. Había dejado evidencia de sus crímenes en las bases de datos médicas. Había asumido que su dinero y poder lo protegerían para siempre. Alex había aprendido en los últimos 4 años que la rabia sin dirección era inútil. Pero la rabia con un propósito, la rabia canalizada en una acción paciente y cuidadosa, eso podía mover montañas. Gerardo Castañeda quería jugar con las vidas de las personas. Bien. Pero el juego acababa de cambiar. Y esta vez, Alex sabía exactamente cómo ganar. Recuento de palabras, aproximadamente 5.800 palabras. 2 semanas después del accidente, Alex estaba sentado en una sala de conferencias del juzgado municipal. Frente a él, la detective Herrera extendió una serie de documentos. Hemos hecho un progreso significativo, dijo ella. Los registros médicos falsificados se remontan a la farmacéutica Castañeda. Alguien de su departamento de tecnologías de la información accedió a las bases de datos del hospital de forma remota. Tenemos los registros de los servidores, las marcas de tiempo, todo. Se sostendrá esto en los tribunales. La Fiscalía General de la República está involucrada ahora. El fraude a la atención médica es un delito federal. Están desmantelando toda la operación de Castañeda. La detective Herrera se reclinó hacia atrás. Resulta que su hijo no fue el único. Castañeda ha estado realizando ensayos clínicos sin la aprobación adecuada. Manipulando los datos de los pacientes para conseguir que los medicamentos se aprobaran más rápido. El medicamento de Daniel. Era una droga de prueba.
Gerardo estaba usando a su propio nieto como sujeto de prueba. Las manos de Alex se apretaron en puños. ¿Me está diciendo que experimentó con Daniel? Esencialmente, sí. Y para cuando la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios termine con la farmacéutica Castañeda, Gerardo no solo enfrentará problemas de custodia. Estará mirando tiempo en una prisión federal. ¿Por cuánto tiempo? De 10 a 15 años si es condenado. Tal vez más, dependiendo de qué más encuentren. No era suficiente. 20 años no serían suficientes para lo que Gerardo había hecho. Pero era un comienzo. ¿Qué pasa con la custodia de Daniel? Los servicios de protección de menores recomiendan que se le otorgue la custodia de emergencia, a la espera de una audiencia completa. Vanessa está cooperando. Nos está entregando todo lo que sabe sobre la operación de Gerardo. A cambio, es probable que ella misma evite que le levanten cargos. Alex asimiló esto. Vanessa se estaba salvando a sí misma, arrojando a su padre a los lobos. Una parte de él no sentía nada. Otra parte de él se preguntaba si finalmente había entendido lo que había hecho. ¿Cuándo es la audiencia? En 3 días. La jueza Medina presidirá el caso. La misma jueza que le dio a Vanessa la custodia total hace 4 años. Eso no es lo ideal. En realidad, podría funcionar a su favor. A la jueza Medina no le gusta que le mientan. Cuando vea que la evidencia que Gerardo presentó fue fabricada, se va a poner furiosa. Alex se permitió una pequeña sonrisa. Bien. Gerardo Castañeda había sido dado de alta del hospital 2 días después del accidente. Inmediatamente había contratado a un equipo de abogados, emitido una declaración llamando a la investigación una cacería de brujas y comenzado a usar su considerable influencia para darle forma a la narrativa. Pero Gerardo no sabía de la evidencia que la Fiscalía General de la República había recopilado. No sabía que su propio Departamento de Tecnologías de la Información lo había delatado. Creía que todavía podía ganar esto. Alex decidió sacarlo de ese error. Encontró a Gerardo en la sede central de la farmacéutica Castañeda, un elegante edificio de cristal en el lado norte de Querétaro. Los de seguridad intentaron detenerlo en la recepción. No tengo una cita, dijo Alex con calma. Pero díganle a Gerardo Castañeda que Alejandro López está aquí. Díganle que, si no me recibe, sus problemas van a empeorar mucho. El guardia de seguridad hizo una llamada. 2 minutos después, Alex estaba siendo escoltado al último piso. La oficina de Gerardo era todo madera oscura y cuero, con ventanas que dominaban la ciudad. El mismísimo Gerardo estaba de pie detrás de su escritorio, luciendo notablemente sereno para un hombre que enfrentaba cargos federales. Su brazo todavía estaba enyesado por el accidente. Tienes mucho descaro al venir aquí, dijo Gerardo. Tú tienes mucho descaro al haber drogado a mi hijo durante 4 años. Alex cerró la puerta a sus espaldas. ¿Cuánto tiempo pensaste que te saldrías con la tuya? No sé de qué estás hablando. La Fiscalía General de la República tiene los registros de tus servidores. Saben que accediste a las bases de datos del hospital. Saben acerca de los ensayos clínicos que estabas realizando sin aprobación. Saben que Daniel estaba siendo utilizado para probar tus medicamentos. Alex se acercó un paso más. Jugaste con la salud y el desarrollo de mi hijo porque necesitabas datos para tus solicitudes de aprobación de medicamentos. Y destruiste mi vida para encubrirlo. La serenidad de Gerardo se quebró ligeramente. No puedes probar nada de eso. No tengo por qué. La Fiscalía General de la República ya lo hizo. Tus propios empleados están testificando en tu contra. Tu empresa está acabada, Gerardo. Tú estás acabado. Lucharé contra esto. Tengo los mejores abogados. Tus abogados no pueden borrar las pruebas. No pueden cambiar el hecho de que falsificaste expedientes médicos. Cometiste fraude a la atención médica y pusiste en peligro a un menor. Los análisis de sangre de Daniel prueban que estaba tomando medicamentos que no necesitaba. Los registros del hospital prueban que alteraste la documentación. Y el accidente prueba que estás dispuesto a arriesgar su vida para tu propia conveniencia. El rostro de Gerardo se enrojeció. Le di a ese niño todo. Un buen hogar,
las mejores escuelas, oportunidades que tú jamás podrías haberle proporcionado. Lo envenenaste. El control de Alex se rompió. Lo drogaste, lo usaste como sujeto de prueba y convenciste a su madre de que yo era el peligroso. Y cuando lo tenías todo, mi hijo, mi exesposa, mi reputación. Aún no fue suficiente. Tuviste que conducir borracho con él en el auto porque eres tan malditamente arrogante. Pensaste que nada podría tocarte. Sal de mi oficina. Con gusto. Pero quiero que sepas algo primero. Alex se apoyó en el escritorio de Gerardo. Hace 4 años, me dijiste que Daniel olvidaría que yo existía, que yo no era más que un bache en el camino que ya habías pasado. ¿Recuerdas? La mandíbula de Gerardo se apretó. Te equivocaste. Daniel me recuerda. Preguntó por mí cuando despertó. Y en 3 días, voy a obtener la custodia. Los servicios de protección de menores se lo van a quitar a Vanessa y me lo van a entregar a mí. Así que, cada día que pases en la prisión federal, sabrás que Daniel está con su padre. Aprendiendo quién eres realmente. Creciendo sabiendo la verdad sobre lo que hiciste. Alex se enderezó. Querías borrarme de su vida. Y, en lugar de eso, te borraste a ti mismo. Felicidades. Se dio la vuelta para marcharse. López, gritó Gerardo. Alex se detuvo en la puerta. Crees que has ganado, pero los hombres como tú no ganan. No tienes los recursos, las conexiones, ni el poder para vencer a alguien como yo. Encontraré una forma de salir de esto. Siempre lo hago. Alex lo miró por encima del hombro. Tal vez lo hagas. Pero incluso si lo logras, ya has perdido lo único que importaba. Daniel sabe lo que eres ahora, y nunca te va a perdonar. Dejó a Gerardo de pie allí mismo, y, por primera vez en 4 años, Alex sintió algo muy cercano a la paz. La audiencia por la custodia estaba abarrotada. Vanessa estaba sentada con sus abogados a un lado, pareciendo más pequeña de lo que Alex la había visto jamás. Gerardo brillaba por su ausencia. Sus abogados le habían aconsejado que no asistiera dada la investigación federal en curso. La jueza Medina entró y todos se pusieron de pie. Era una mujer severa de unos 60 años, con el cabello gris acero y reputación de emitir fallos estrictos y sin rodeos. Comencemos, dijo ella, acomodándose en su silla. He revisado los archivos del caso, incluyendo la nueva evidencia presentada por los servicios de protección de menores y las fuerzas del orden. Esto es sumamente inusual. El abogado de Vanessa, un hombre llamado Tomás Ayala, se puso de pie. Su señoría, mi clienta desea que conste en actas que ella no tenía conocimiento de ninguna falsificación de pruebas en el caso original de custodia. Ella se basó en la información proporcionada por su padre, Gerardo Castañeda, en quien confiaba ciegamente. Anotado, dijo la jueza Medina secamente. Aunque esa confianza estaba claramente fuera de lugar. Se volvió hacia la representante de los servicios de protección de menores, Nora Flores. Señorita Flores, ¿cuál es su recomendación? Nora se puso de pie. Su señoría, basándonos en nuestra investigación, creemos que Daniel López ha sido víctima de abuso y negligencia médica. Fue medicado de manera inapropiada durante 4 años, sometido a pruebas de drogas experimentales sin el debido consentimiento ni supervisión. Y puesto en peligro por sus principales cuidadores. Recomendamos la transferencia inmediata de la custodia a su padre, Alejandro López, con visitas supervisadas para su madre en espera de que ella complete las clases para padres y la evaluación psicológica. La jueza Medina miró a Alex. Señor López, no ha visto a su hijo en 4 años. ¿Por qué debería creer que está preparado para cuidar de él ahora? Alex se puso de pie. Su señoría, nunca dejé de querer cuidar de él. Perdí la custodia porque Gerardo Castañeda fabricó pruebas en mi contra. Falsificó registros médicos. Sobornó testigos y utilizó sus recursos para retratarme como un inestable. He pasado 4 años tratando de limpiar mi nombre sin éxito porque no tenía su dinero ni sus conexiones. La única razón por la que la verdad salió a la luz ahora es porque se descuidó y condujo ebrio con mi hijo en el auto. ¿Y si le concedo la custodia, cuál es su plan? Tengo un trabajo como inspector de construcción. Es estable.
Paga bien. Ya me inscribí en las clases para padres y completé la evaluación psicológica que solicitaron los servicios de protección de menores. He contactado a un terapeuta para Daniel para ayudarlo a procesar todo lo que ha pasado. Tengo un apartamento de 2 habitaciones y estoy dispuesto a mudarme más cerca de Querétaro para que Daniel pueda quedarse en su escuela. Si eso es lo mejor para él. Alex hizo una pausa. Su señoría, sé que no puedo darle a Daniel la riqueza que su abuelo tenía, pero puedo darle algo que Gerardo nunca le dio, un padre que pone las necesidades de su hijo en primer lugar, que no lo usará, no lo manipulará, ni lo tratará como a una herramienta. La jueza Medina se quedó en silencio durante un largo momento, leyendo los documentos. Finalmente, levantó la vista. Hace 4 años, emití un fallo basado en pruebas que ahora sé que fueron fabricadas. El señor Castañeda manipuló a este tribunal, y al hacerlo, dañó a un niño y destruyó una relación de padre e hijo. Me tomo eso como algo personal, su voz se endureció. Este tribunal le otorga a Alejandro López la custodia legal y física total de Daniel López, con efecto inmediato. Vanessa Castañeda de López tendrá visitas supervisadas 2 veces al mes. Dependiendo de su cooperación con los servicios de protección de menores y de que complete el asesoramiento psicológico requerido. Se le prohíbe a Gerardo Castañeda cualquier contacto con el menor a la espera del resultado de los cargos federales en su contra. El mazo bajó con un golpe seco. Alex sintió que le flaqueaban las piernas. 4 años de lucha, de espera, de esperanza, y así de simple, todo había terminado. Vanessa lloraba en silencio. Su abogado intentó consolarla, pero ella lo apartó con la mano. Desde el otro lado de la sala del tribunal, sus ojos se encontraron con los de Alex. Cuídalo, le dijo, con la voz quebrada. Por favor. Alex asintió. Fue el único reconocimiento que pudo darle. Daniel fue dado de alta del hospital 3 días después. Alex lo recogió a última hora de la mañana, llevando una bolsa de ropa que Vanessa le había dejado. Daniel estuvo callado durante el trayecto, mirando por la ventanilla de la camioneta de Alex. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente. A mi apartamento. Está a 1 hora de aquí. Tendrás tu propia habitación. Y mamá y el abuelo. Alex eligió sus palabras con cuidado. Tu mamá va a visitarte pronto, pero en este momento vas a vivir conmigo. ¿Está bien? Daniel guardó silencio durante un rato. Luego dijo, el abuelo dijo que te fuiste porque ya no querías ser papá. Eso no es verdad, Daniel. Quería ser tu papá más que cualquier otra cosa. Pero tu abuelo hizo que yo no pudiera verte. Le mintió a mucha gente para mantenernos separados. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué? Alex se esforzó por encontrar una respuesta adecuada a su edad. Porque a veces los adultos hacen cosas malas cuando tienen miedo de perder el control. Tu abuelo quería controlarlo todo, incluyéndote a ti y a mí. Cuando no pudo controlarme, se aseguró de que yo no pudiera estar cerca de ti. Daniel procesó esto. La doctora Flores dijo que el abuelo me dio medicina que no necesitaba. ¿Es cierto? Eso es malo. Sí, lo es. Tú me vas a dar medicina. Solo si un doctor dice que realmente la necesitas, y me aseguraré de que sea la medicina correcta de un doctor que se preocupe por mantenerte sano, no un doctor que trabaje para tu abuelo. Daniel asintió lentamente después de otro momento. Me alegra que hayas vuelto. Alex tuvo que hacerse a un lado en la carretera. Su visión se nubló y se aferró al volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Papá. La voz de Daniel sonaba preocupada. Estoy bien, amiguito. Solo estoy muy feliz de escucharte decir eso. Alex se secó los ojos, y se volvió para mirar a su hijo. A mí también me alegra estar de vuelta. Las siguientes semanas fueron de ajuste. Daniel tenía pesadillas y se despertaba llorando por su madre. Alex se sentaba con él, leyéndole cuentos hasta que volvía a quedarse dormido. Establecieron rutinas. Desayunar juntos, hacer la tarea en la mesa de la cocina, pasear por las tardes. Daniel hacía preguntas sobre por qué Alex se había ido, no lo había hecho. Sobre si su madre estaba bien, lo estaba. Sobre si tendría que volver a tomar medicamentos, solo si era verdaderamente necesario.
sobre si vería a su abuelo, no en el corto plazo. Alex respondió a todo de la forma más honesta posible sin traumatizar a un niño de 6 años. Se enfocó en el presente, en reconstruir la confianza, en demostrarle a Daniel, a través de acciones, que estaba a salvo. Ahora, la primera visita supervisada de Vanessa ocurrió en un lugar neutral, un centro de terapia familiar. Alex se quedó en la sala de espera mientras ella pasaba una hora con Daniel. Cuando salieron, Daniel estaba llorando pero, de alguna manera, parecía sentirse más ligero. Dijo que lo sentía, le dijo a Alex de camino a casa. Dijo que el abuelo también le mintió a ella. ¿Tú le crees? Daniel lo pensó. No lo sé, pero parecía triste. Las personas pueden estar tristes y, aún así, cometer errores. Tu mamá cometió muchos errores. Le tomará tiempo arreglarlos. ¿Sigues enojado con ella? Alex suspiró. Sí, amiguito. Lo estoy, pero estoy tratando de no estarlo. Por tu propio bien. Eso pareció satisfacer a Daniel. La investigación de la Fiscalía General de la República sobre la farmacéutica Castañeda duró 3 meses. Cuando finalmente se emitió la acusación, fue extensa: fraude a la atención médica, falsificación de registros médicos, ensayos clínicos no autorizados, soborno, conspiración. 19 cargos en total. Los abogados de Gerardo Castañeda presentaron moción tras moción, tratando de retrasar todo, tratando de suprimir pruebas, tratando de que se retiraran los cargos. Pero la evidencia era abrumadora: registros de servidores, registros financieros, testimonios de empleados que habían sido obligados a falsificar datos. El juicio se programó para la primavera siguiente. Gerardo permaneció en libertad bajo una fianza de 17.200.000 pesos, confinado en su propiedad y despojado de su cargo en la farmacéutica Castañeda. La propia compañía estaba bajo supervisión federal, con sus activos congelados, a la espera del resultado del juicio. Alex seguía las noticias, pero trataba de no obsesionarse. Su enfoque era Daniel, ayudarlo a adaptarse, observar cómo poco a poco salía de su caparazón, viendo destellos del niño feliz y curioso que había sido antes de que Gerardo empezara a drogarlo. La doctora Flores, quien había encontrado los expedientes falsificados, se comunicaba con ellos regularmente. Los análisis de sangre de Daniel mostraron que los medicamentos estaban desapareciendo de su sistema. Su atención mejoró. Su sueño se normalizó. Empezó a sonreír más, a reírse de los chistes, a hacer preguntas sobre todo. Es resiliente, le dijo la doctora Flores a Alex durante un chequeo. Los niños usualmente lo son, pero lo estás haciendo de maravilla con él. La estabilidad, la rutina, es exactamente lo que necesita. Solo intento no arruinar esto. No lo harás. Te importa demasiado. 6 meses después de recuperar la custodia, Alex recibió una llamada de la detective Herrera. Gerardo Castañeda aceptó un acuerdo de culpabilidad, le dijo sin preámbulos. A Alex se le encogió el corazón. ¿Qué clase de acuerdo? 12 años en una prisión federal. Sin posibilidad de libertad condicional. Cumplirá al menos 10. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios quería llevarlo a juicio, pero el fiscal federal pensó que era mejor una condena garantizada que arriesgarse a una absolución. 12 años. No eran los 15 o 20 que Alex había esperado, pero era mejor que dejar a Gerardo en libertad. ¿Qué lo hizo aceptar el acuerdo? Sus abogados lo convencieron de que perdería en el juicio. La evidencia era demasiado sólida. Y 12 años a su edad. Ahora tiene 63, lo que significa que tendrá 75 cuando salga. Si es que sobrevive tanto tiempo. Alex pensó en Gerardo en prisión, despojado de su poder, de su dinero, incapaz de comprar su libertad. No era la venganza con la que había fantaseado, pero era justicia. Gracias por llamar, detective. Una cosa más. La farmacéutica Castañeda está siendo disuelta. Sus activos se venderán para pagar a las víctimas y las multas. Vanessa no heredará nada. Pensé que querría saberlo. Alex sí quería saberlo. Vanessa había perdido a su padre en la cárcel, su herencia a manos de un embargo federal, y a su hijo ante el hombre al que había ayudado a que Gerardo destruyera. Estaba viviendo en un modesto apartamento,
trabajando en un consultorio dental, asistiendo a las sesiones de terapia obligatorias. Había elegido mal hace 4 años. Ahora estaba pagando el precio. El día en que Gerardo fue sentenciado, Alex no asistió a la audiencia. Se quedó en casa con Daniel, ayudándolo con la tarea, haciendo la cena, estando presente. Esa noche, mientras Daniel veía una caricatura, Vanessa llamó. ¿Te enteraste?, preguntó. 12 años. Me enteré. Fui a la lectura de la sentencia. Pensé que debía estar ahí. Ella hizo una pausa. No me miró ni una sola vez. Ni una sola vez. Me senté en la galería y fingió que yo no existía. Lo siento, le dijo Alex. Independientemente de lo que Vanessa hubiera hecho, ver a su padre repudiarla era doloroso. Lo destruyó todo, dijo Vanessa, con la voz pastosa. Nuestra familia, su empresa, tu vida, la infancia de Daniel, ¿y para qué? ¿Para probar que podía? ¿Para mantener el control? No lo sé. Tal vez él tampoco lo sepa. Lo siento, Alex, por todo. Debí haber confiado en ti. Debí haberlo cuestionado. Debí haber sido lo suficientemente fuerte para enfrentarme a él. Sí, debiste haberlo sido. Sé que no puedo arreglar lo que hice, pero estoy tratando de ser mejor para Daniel. Eso es todo lo que puedes hacer ahora. Después de que colgaron, Alex se sentó en el silencio de su apartamento. Pensó en Gerardo en una celda, en Vanessa reconstruyendo su vida sola, en los 4 años que les habían robado a él y a Daniel. La rabia que lo había impulsado durante tanto tiempo se estaba desvaneciendo. No había desaparecido. Nunca perdonaría del todo lo que habían hecho. Pero se estaba transformando en algo más silencioso, algo que se parecía casi a la aceptación. Daniel entró en la habitación y se subió al sofá junto a Alex. Papá, ¿podemos ver una película? Claro, amiguito. ¿Qué quieres ver? Algo divertido con superhéroes. Alex sonrió. Suena perfecto. Se acurrucaron juntos, con Daniel recargado contra el costado de Alex de la forma en que solía hacerlo cuando era un niño pequeño. La película se reproducía, brillante, ruidosa y ridícula. Daniel se reía de las bromas. Alex simplemente miraba a su hijo, agradecido por el sonido de esa risa, por el peso de Daniel recargado sobre él, por el simple hecho de que estaban allí juntos. Gerardo había intentado destruirlo, y estuvo muy cerca de lograrlo. Pero al final, Alex había sobrevivido, se había reconstruido a sí mismo y había recuperado lo único que realmente importaba. Afuera, la noche caía sobre la ciudad. Adentro, un padre y un hijo estaban sentados bajo el cálido resplandor de la televisión, sanando juntos de heridas que tardarían años en cerrarse por completo. Pero tenían tiempo ahora, todo el tiempo del mundo. Y eso, pensó Alex mientras Daniel se reía de algo en la pantalla, era suficiente. Epílogo. 2 años después, Alex estaba de pie al borde de un campo de fútbol, viendo a Daniel correr tras el balón con absoluta determinación. A sus 8 años, era todo energía y entusiasmo. Ya no era el niño asustado y medicado que Alex había traído del hospital. Daniel anotó. Su equipo estalló en vítores. Miró hacia la banda, encontró a Alex y su rostro se iluminó con una enorme sonrisa. Alex le levantó el pulgar en señal de aprobación, sintiendo ese familiar calor en su pecho. Vanessa estaba a un par de metros de distancia. Su relación nunca volvería a ser lo que fue, pero habían encontrado una especie de paz. Ahora veía a Daniel 2 veces al mes, a veces más si Alex estaba de acuerdo. Había completado su terapia, se había abierto camino hasta convertirse en subgerente del consultorio dental, y había empezado a salir con alguien nuevo, un contador tranquilo que parecía amable. Se cruzó con la mirada de Alex y le dedicó una sonrisa tentativa. Él asintió en respuesta. Gerardo era un recuerdo lejano. Había intentado escribirle a Daniel desde la cárcel. Alex había devuelto cada carta sin abrir. Cuando Daniel fuera mayor, si quería tener contacto con su abuelo, sería su elección. Pero no ahora. No mientras todavía estaba sanando. El partido terminó. El equipo de Daniel ganó 4-2. Corrió hacia Alex, sudoroso, sin aliento y radiante.
¿Viste ese último gol? Lo vi. Estuviste increíble. ¿Podemos ir por pizza? Iremos por pizza. Caminaron juntos hacia la camioneta. Daniel parloteaba sobre el juego, sobre su amigo que lo había asistido en 2 goles, y sobre cómo la próxima semana quería intentar jugar de defensa. Alex escuchaba, asintiendo en los momentos apropiados, contento de tan solo escuchar la voz de su hijo, de ser parte de esos pequeños y ordinarios momentos. Esta era la victoria que Gerardo no había entendido. Ni el dinero, ni el poder, ni el control, solo esto, un padre y un hijo comiendo pizza un sábado por la noche, una infancia que podía desarrollarse de manera natural. Gerardo había intentado arrebatarle todo, pero al final, Alex tenía todo lo que importaba y nunca más lo dejaría ir. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutaron esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y nos vemos.